Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, así que lo hemos invitado a Martín Canevaro, que es el presidente de la agrupación 100% Diversidad y Derecho. Martín, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Un placer para mí, muchas gracias. Bueno, hay mucho por hacer todavía. Si bien la Argentina es un país de vanguardia en muchos de los derechos y lo que tiene que ver con la diversidad, hay todavía, ¿no?, sectores como muy discriminadores, muy homofóbicos. Sí, igual lo peor ya sucedió, porque lo peor era la discriminación institucional, es decir, la discriminación que ejercía el propio Estado. Claro. ¿Por qué es lo peor? Porque esa discriminación es la que legitimaba la violencia social, la violencia en las instituciones, en la escuela, en la vía pública. Entonces, cesada esa discriminación, que era la peor de todas, el camino ahora es el camino de transformar esos cambios legislativos en una igualdad efectiva. Y bueno, ese es el camino que estamos recorriendo en este momento. Y bueno, y precisamente hoy, el 17 de mayo, se conmemora en todo el mundo el Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Y se conmemora hoy porque en 1990, un 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud retiró del listado de enfermedades psiquiátricas, de enfermedades mentales, a la homosexualidad. Hasta 1990 la homosexualidad era como considerada una enfermedad. Era considerada una enfermedad, una patología psiquiátrica por la Organización Mundial de Naciones Unidas. Bueno, tardaron mucho tiempo en sacarla, no se acordaron igual de sacar todo, porque todavía en esa misma lista hoy sigue figurando la transexualidad. Así que bueno, también esta campaña... una enfermedad. Sí. ¿La siguen considerando una enfermedad? Sí, sí, los casos de transexualidad sí. ¿Eso no puede guardar alguna relación con el derecho de pedir una operación y que sea pagada por el Estado, por ejemplo? Bueno, nosotros en Argentina tenemos, antes de este último gran logro que ha sido la Ley de Identidad de Género, hubo un antecedente muy importante que fue la sanción de la Ley de Salud Mental, que era una ley que claramente establecía que no se podía diagnosticar en salud mental con el único requisito de la transexualidad. Es decir, una persona transexual puede tener efectivamente algún diagnóstico en materia de salud mental, pero no por su condición de transexualidad. ¿Sí? Esta ley, la verdad que fue un avance grandísimo, porque lo que hizo fue despatologizar a las identidades trans. Simplemente reconociendo que las personas al momento de nacer tienen un sexo biológico que les es asignado por los parámetros que socialmente son aceptados, pero después esa persona puede desarrollar una identidad de género diferente al sexo biológico que se le asignó al nacer. Y esto es lo que la ley nueva de identidad de género reconoce en la Argentina, que es el derecho a la identidad de género, y que ese derecho se puede ejercer sin patologizar la identidad trans y sin judicializarla. Es decir, ejerciendo ese derecho de un modo administrativo, manifestando la voluntad y el consentimiento de la persona, y a partir de ese momento poder ejercer los derechos ciudadanos. Ahora, Martín, yo te decía, ¿no?, si bien la sociedad argentina es una sociedad, me parece que desde el derecho es de vanguardia, ¿no?, porque ha avanzado por otras que, digamos, todavía están en veremos o vienen a copiar la Argentina, pero todavía hay sectores de la sociedad argentina que tienen, a mí como parecen, ¿no?, de la época de la caverna. Porque, por ejemplo, hay un proyecto, estaba hablando de esto el diputado Olmedo de la provincia de Salta, que proponía baños para gays. Es decir, una cosa... ¿Qué hacen cuando aparecen este tipo de cosas? Pero el caso del diputado Olmedo ya creo que está en el ridículo. Me parece que está en el ridículo, no sé, le gustaría llamar la atención, no... Te encontrás estos sectores que todavía tienen, ¿no?, como un hegemón. Claro, Olmedo es un caso muy extremo, ¿no? Pero... Sí, yo creo que son rémoras del pasado. De todas maneras, como decíamos cuando luchábamos por el matrimonio igualitario, nadie está obligado a casarse con una persona de su mismo sexo. Digamos, Olmedo o todas las personas que tengan otra creencia tienen derecho a tenerla. La discusión no es la creencia en sí que cada persona puede tener por su confesión religiosa o por los motivos que fuera. El problema es que podamos convivir en el marco de una sociedad democrática, todos con nuestras propias convicciones. Entonces, ¿el cambio sustantivo cuál es? Que ellos pueden tener sus convicciones. Lo que no pueden hacer es tratar de imponernos a todos. Que todos pensemos igual que ellos. O negarles a ustedes los mismos derechos que ellos tienen. De eso creo que se trata la democracia, ¿no? Que podamos convivir, el que tiene una fe... Bueno, que siga su fe. Ahora, Martín, ¿no sentís que falta, por ejemplo, mucho se está hablando y se está trabajando en proyectos para la educación sexual en los colegios, ¿no? Que me parece que es un punto clave, ¿no?, para que no pasen un montón de cosas que todavía siguen pasando.
en el caso de lo que tiene que ver la igualdad de género, ¿no crees que hay que incluir también esto? Digamos, hay como un pasito más en esto, porque, a ver, hoy los chicos prácticamente conviven y es prácticamente natural. Yo lo veo con mi hijo, tiene 9 años y él es como prácticamente natural. No existe la homofobia ni nada de eso. Es más, cuando lo habla con sus compañeros. Es decir, pero hay como un paso más, ¿no? Los maestros, y hay que trabajar un poco más en ese sentido. Sí, bueno, y estamos trabajando en ese sentido. De hecho, este año la campaña mundial para conmemorar el 17 de mayo tiene por objetivo trabajar en la educación. Nosotros venimos ahora de un acto muy importante en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación, que es el sindicato de base de la CETERA acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, trabajando mucho con los docentes, trabajando mucho con los estudiantes también, que tienen estas inquietudes. Yo igual me parece también importante poder diferenciar algunas cosas. En general, como bueno, vos hablabas de tu hijo, los niños y las niñas no hacen una valoración en relación a las diversidades. Hacen en todo caso observaciones que son descriptivas, no son valorativas, ¿sí? Claro. La valoración tiene que ver con los prejuicios que muchas veces arrastran los adultos, el sistema educativo. Y yo creo que este tiene que ver con el cambio estratégico, ¿no? Educar en la diversidad es una necesidad actual, pero por sobre todo es una necesidad estratégica de que las nuevas generaciones de niños y adolescentes se eduquen en el marco del respeto a todas las identidades, nosotros decimos siempre, sin jerarquías. Es decir, está también ser heterosexual como ser gay, o ser lesbiana, o ser travesti. No hay una valoración, es descriptivo. Cada uno puede tener la identidad en la cual se sienta cómodo, en la cual pueda proyectar una vida para ser feliz y para construir un proyecto familiar. Y no hay jerarquía, no hay uno mejor o peor que el otro. Seguro. Y creo que ahí pasa la clave. ¿Sentís que hay alguna batalla más a nivel institucional para ganar ahora en el mediano largo plazo en la Argentina? Bueno, a nosotros en Argentina nos queda un capítulo sin saldar que tiene que ver con el reconocimiento igualitario de los niños y las niñas que nacieron antes de la sanción del matrimonio igualitario, que son cientos. Nosotros en aquel momento siempre decíamos, bueno, esta ley no viene a inventar nada, esta ley viene a reconocer una realidad que ya existe. Y bueno, y en la Argentina hay cientos de familias comaternales, que son familias compuestas por 2 mujeres, que han decidido desarrollar un proyecto familiar, utilizar técnicas de reproducción asistida para poder desarrollar un proyecto en común. Y esos hijos fueron inscriptos como hijos de una madre soltera. Claro. Luego esas madres se han casado, pero al día de hoy los registros civiles todavía no aceptan que se pueda completar el acta de nacimiento con los datos de la otra madre. Así que bueno, estamos trabajando en principio, bueno, con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia para ver si es posible la incorporación en el marco del proyecto de reforma integral del Código Civil de una cláusula transitoria que equipare derechos de los niños y niñas que nacieron después de la ley con los que nacieron antes de la ley. Martín, un placer tenerte con nosotros. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.